La historia que nos enseñan en las aulas es solo una versión cuidadosamente pulida, un relato higienizado diseñado para que podamos dormir tranquilos por las noches. Pero la realidad es mucho más densa y oscura. Detrás del brillo del progreso médico y los hitos de los avances científicos, se extiende una estela de gritos ahogados y suspiros que el tiempo y el poder intentaron silenciar sistemáticamente. Hoy nos alejamos de la orilla segura y descendemos por las aguas gélidas de la ética humana, allí donde la moral se congela y desaparece. Desde proyectos de control mental financiados por estados democráticos hasta cirugías realizadas en las sombras de la esclavitud que desafían cualquier concepto de humanidad. Prepárate, ajusta tus sentidos y mantén la mente abierta, porque una vez que bajes al abismo de este iceberg, los libros de historia que guardas en tu estantería no volverán a parecerte más que simples cuentos de hadas. Comenzamos nuestro descenso en la superficie, en ese estrato donde los rumores se cruzan con la desclasificación de documentos, el proyecto MK Ultra. A principios de la Guerra Fría, la paranoia en los pasillos de Washington alcanzó niveles febriles. La CIA, presa del pánico ante la idea de que los soviéticos hubieran descifrado el código del cerebro humano, decidió que no habría límites éticos para ganar la carrera por la mente. Bajo la dirección del sombrío Sidney Gottlieb, la agencia inyectó millones de dólares en una red de experimentos ilegales que convirtieron a ciudadanos desprevenidos en ratas de laboratorio. En hospitales psiquiátricos, prisiones de máxima seguridad y hasta en burdeles montados por la propia agencia, se administraron dosis masivas de LSD y otras drogas psicotrópicas sin el más mínimo consentimiento. El objetivo era tan aterrador como ambicioso: fragmentar la psique humana, borrar la memoria de un individuo y reprogramarla para convertirlo en un arma o un mensajero infalible. Los sujetos eran sometidos a semanas de aislamiento total en celdas acolchadas, sesiones de electroshocks que les hacían olvidar hasta su propio nombre y privación sensorial extrema. Muchos perdieron el contacto con la realidad para siempre. Otros, cuyas identidades fueron borradas, simplemente se desvanecieron de los registros oficiales del Estado. Lo más inquietante es que, en 1973, ante el temor de una investigación del Congreso, el director de la CIA ordenó la destrucción total de los archivos. Lo que hoy conocemos es solo el residuo, la punta mínima de un iceberg que casi logra hundirse en el olvido absoluto. Antes de seguir bajando a los niveles donde la luz ya no llega, no olvides suscribirte para no perderte estos relatos que las instituciones prefieren mantener en la oscuridad. Bajamos un nivel más, y aquí el frío se vuelve cortante. Nos trasladamos a las llanuras de la Manchuria ocupada por el Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, lejos de los ojos del mundo, se erigió la Unidad 731, un complejo de exterminio masivo, disfrazado cínicamente como una planta de purificación de agua. Bajo el mando del general y médico Shiro Ishii, miles de personas, incluyendo civiles chinos, prisioneros rusos y soldados aliados, fueron rebautizados con el término Maruta, o troncos de madera. Para los científicos de la unidad, estas personas ya no eran seres humanos, sino material descartable para la experimentación. Les inyectaban cepas letales de peste bubónica, cólera y ántrax solo para cronometrar con precisión quirúrgica cuánto tardaba el cuerpo humano en colapsar. Se realizaban vivisecciones, cirugías a cuerpo abierto sin 1 miligramo de anestesia, para observar el latido del corazón o el movimiento de los pulmones en tiempo real antes de que el sujeto finalmente expirara. Incluso se probaba la resistencia del cuerpo a las granadas y los lanzallamas en campos de tiro humanos. ¿Cuál fue el giro más amargo de esta historia? Al finalizar la guerra, en lugar de enfrentar el cadalso, Estados Unidos otorgó inmunidad total a estos criminales de guerra a cambio de sus cuadernos de datos. El conocimiento sobre la hipotermia,
Y la medicina militar que salvó vidas occidentales años después, se pagó con la sangre y el terror de inocentes que nunca vieron a sus verdugos frente a un tribunal. Si crees que estas verdades, por dolorosas que sean, deben ser recordadas, dale un me gusta a este video. Si piensas que estos horrores son exclusivos de regímenes totalitarios o de épocas de guerra total, prepárate para un viaje escalofriante al corazón profundo de los Estados Unidos. Aquí nos topamos con el experimento Tuskegee, una mancha imborrable en la historia de la salud pública. En 1932, en el condado de Macon, Alabama, se inició el estudio sobre sífilis no tratada en el varón negro. El gobierno reclutó a 600 hombres afroamericanos, la mayoría pobres y analfabetos, con la promesa de tratamiento médico gratuito para sus dolencias. Pero la realidad era una traición de proporciones bíblicas. A 399 de ellos, que ya padecían sífilis, se les ocultó deliberadamente el diagnóstico. El objetivo real no era curarlos, sino observar la progresión natural de la enfermedad, cómo devoraba sus cuerpos y mentes hasta que murieran, para poder realizarles la autopsia. Se les engañó diciendo que tenían mala sangre y se les dieron placebos e inyecciones de tónicos inútiles. Incluso cuando la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar y efectivo en la década de 1940, el gobierno se aseguró de que estos hombres no tuvieran acceso a ella, llegando incluso a evitar que fueran reclutados para la guerra, para que no recibieran tratamiento militar. Durante 40 años, estos hombres sufrieron ceguera progresiva, locura y deformidades óseas atroces. Peor aún, transmitieron la enfermedad a sus esposas y sus hijos nacieron con sífilis congénita, condenando a una nueva generación. Este experimento no terminó hasta 1972, cuando un periodista filtró la historia. No fue un error administrativo, fue una política deliberada de deshumanización racial que duró 4 décadas. Hemos llegado finalmente al punto más frío, oscuro y verdaderamente aterrador de este iceberg. Un lugar donde la crueldad no se escondió bajo el caos de la guerra, sino que se justificó como ciencia necesaria. Aquí, en el abismo absoluto, nos encontramos con el legado de James Marion Sims, aclamado por la historia oficial como el padre de la ginecología moderna. A mediados del siglo XIX, Sims logró perfeccionar técnicas quirúrgicas que han salvado a millones de mujeres, pero su altar de éxito se construyó sobre un suelo de tortura. Realizó incontables cirugías experimentales en mujeres negras esclavizadas, como Anarca, Betsy y Lucy. Estas mujeres fueron sometidas a decenas de operaciones ginecológicas sin anestesia, una tras otra, en condiciones infrahumanas. Sims sostenía la creencia racista y pseudocientífica de que las personas negras no poseían el mismo sistema nervioso que las blancas y que por lo tanto no sentían el dolor. Anarca, por ejemplo, fue operada 30 veces por Sims mientras estaba plenamente consciente, a menudo atada a la mesa quirúrgica para que sus espasmos de agonía no interrumpieran el bisturí del doctor. Sus cuerpos fueron tratados como propiedad mecánica, campos de experimentación forzada, sacrificados para el beneficio de las mujeres blancas que sí recibirían anestesia años después. El prestigio médico de Sims, cuyas estatuas han adornado parques durante más de un siglo, tiene sus raíces en el sufrimiento sistemático y desgarrador de las mujeres más vulnerables de la sociedad. Si esta verdad te horroriza y te hace cuestionar el progreso, comparte este video para que los nombres de Anarca y sus compañeras no sean borrados por el tiempo. Este es, sin duda, el dato más perturbador de todo nuestro recorrido por el abismo. Una verdad incómoda que nos obliga a mirar fijamente cada avance médico que hoy damos por sentado y preguntarnos, ¿quién pagó realmente por esto? Cada gran descubrimiento tiene un precio oculto, y a menudo
Ese precio fue la vida y la dignidad de aquellos que no tenían voz ni derechos para defenderse. Si has tenido el valor de llegar hasta el fondo de este iceberg y sientes el peso de estas historias en el pecho, comenta la palabra conciencia en los comentarios. Al hacerlo, sabré que eres un buscador de la verdad, alguien que entiende que la historia no solo se trata de fechas, sino de las voces que finalmente logran resonar después de décadas de silencio. Tu interacción es la única forma de asegurar que estas historias no se hundan de nuevo en el olvido absoluto.